Como saben, en su día realicé videos hablando de cada episodio de forma semanal, pero llegado a cierto punto de la segunda temporada decidí dejarlo por la paz. Desde entonces comenzaron a llegarme comentarios referentes a si seguiría con estos videos y qué opinaba de la serie hasta ahora. Siempre dije que no pensaba volver. Y quiero hoy venir a contarles por qué dejé Marvel's Spider-Man. Obvio voy a darle valor a este video y lo tomaré como una reseña análisis de la misma. Existen varios motivos, el primero de ellos era el ritmo de la serie. Como recordarán, uno de los comentarios que más se repetían alrededor de dichos videos fue que toda la historia se parecía a una montaña rusa. Iba hacia arriba bastante bien y de pronto se soltaba para el suelo y no tenía motivo alguno para levantarse, lo cual era decepcionante, ya que se planteaban muy bien algunos acontecimientos y daban para un buen desarrollo y conclusión. El problema es que estas dos últimas etapas eran totalmente descuidadas. Por ejemplo, la trama de Harry, Norman Osborn, el mismo Hombre de Arena, todas aparentemente tratando de refrescar el concepto del Hombre Araña y los villanos que lo acompañan. Sin embargo, llegado a cierto punto pareciera que no quisieran complicarse demasiado y buscaran la resolución más simple que se les pudo ocurrir. Por ejemplo, muchos me recordaron el arco de Superior Spider-Man y de hecho, al haber sido el punto en el que me quedé, me dispuse a regresar a la serie para ver cómo había concluido y en efecto, todo iba bastante bien. De hecho, la historia parecía contar con un buen desarrollo dentro de la parte de Superior. Sin embargo, la conclusión tampoco fue de lo más satisfactoria que digamos. Y ese es el problema que tenía la serie. Recordemos el arco del simbionte, donde realmente toda la parte del traje negro parece no tener tanta importancia o profundidad como lo vimos en Spectacular Spider-Man, que con 3 episodios nos hizo ver que el alienígena era una amenaza y que estaba controlando la vida de Peter Parker, mientras que aquí esa sensación está totalmente anulada. Y a eso es a lo que quiero llegar. Los escritores eran conscientes de cómo presentarnos determinadas situaciones, pero al avanzar, o bien se veían limitados por presupuesto o literalmente no sabían cómo continuar, dándonos todo tipo de conclusiones que dejaban mucho a la imaginación y que pudieron haber sido 1000 veces mejores. Voy a decir algo que sonaría extraño, pero siento que la consistencia en la historia era mucho mejor en la serie de Ultimate Spider-Man, que si bien se enfocaba más que otra cosa en la comedia, seguía un hilo que parecía lógico para su propia versión, mientras que esta serie no se decide, quiere introducir comedia, hacer una serie para niños o quiere enfocarse en algo más dramático, porque tiene un poco de todo sin que la mezcla sea natural. Otro de los puntos a destacar también son lo apresurado que eran sus historias. Por ejemplo, la identidad secreta del tío de Gwen Stacy, que en este caso era el Chacal. Te lo plantean como algo que van a ir desarrollando y mostrando poco a poco alrededor de los siguientes episodios. Pues no, Gwen se entera así de tajo lo que estaba pasando y resulta que el conflicto personal que pudieron haber explorado no existe. Y con eso varios ejemplos. Ahora resulta que si en The Amazing Spider-Man Oscorp era una fábrica de villanos, la escuela de Peter más o menos va por el mismo lado. Y hablemos un poco también de esta institución. Horizon a mí me causa muchos problemas porque en primera anula totalmente la idea de que Peter cuenta con problemas económicos y el hecho de que la tía May tenga problemas para pagarlo. De hecho hay un episodio en el que hacen un poco de foco en esto, pero es un tema del que pasan como si nada y hacen como que no tienen ningún tipo de problemática, simplemente Peter continúa con sus clases. No sé si algunos recuerden unos cortos que se lanzaron de 5 minutos en redes sociales poco antes del estreno de la serie. Bueno, ahí nos cuentan el origen del Hombre Araña de una forma espectacular. Deja ir al ladrón, cómo trata de ganar dinero con sus poderes y la muerte del tío Ben. Las consecuencias que él sufre, cómo llora, tiene la pérdida. Es perfecto. Pero ¿por qué la serie no tiene esto? Me deja pensando que quizá esta fue pensada como una serie de cortos, no para episodios de 20 minutos y mucho menos una temporada de 26 capítulos. Ultimate Spider-Man contaba con una identidad mucho más marcada, porque seamos honestos, la recordabas aunque sea por las escenas de la cuarta pared, fueran o no fueran una mierda. En el caso de Marvel's Spider-Man, toda la historia es olvidable.
Los personajes son olvidables y peor aún, no cuentan con características que los asimilen entre sí. En las primeras 2 temporadas ya tenemos prácticamente a los 3 arácnidos más famosos del momento. Nuestro Spider-Man original, más adelante meten a Miles Morales, Spider-Gwen, Anya Corazón y demás. Uno pensaría que les agregarían algún tipo de poder, habilidad o incluso mental para que pudiéramos diferenciarlos entre sí. Pues no. Todos son los maestros en la misma materia, todos tienen los mismos poderes, entonces ¿para qué introducirlos en primera instancia si son cosas que el propio Peter podría hacer? Morales es el único que medio llega a tener un poco de desarrollo extra, pero tampoco es la gran cosa. Por no decir que todo esto del Spider-Verse ya lo habíamos visto representado en la serie anterior, así que esto se siente ya un poco más repetitivo de lo que debería. Por otro lado, los villanos no nos generan ningún tipo de empatía, y eso que lo intentan, o eso es lo que yo quiero pensar. La trama del Hombre de Arena parece interesante, pero termina en un par de diálogos como si nada. El Dr. Octopus, hasta que llegas al arco de Superior Spider-Man, no entiendes realmente por qué se hizo malo. Lo mismo con Norman Osborn, que parece ser solo un tipo ambicioso y malvado, solo porque lo necesita la historia, sin que veamos un trasfondo o un cambio que nos plantee el por qué está realizando ciertas acciones. Y lo mismo con Harry, lo mismo con Mysterio, lo mismo con todos. El fanservice funciona, pero si no tienes algo detrás que sustente tu propia trama por sí sola, la verdad es que solo queda como momentos especiales que se transforman en un vacío puro. No hay nada en este Hombre Araña que a mí realmente me invite a regresar a verlo. Me estuvieron platicando mucho sobre el arco de Superior Spider-Man, pero chicos, compréndanme, estuve esperando una temporada y pedazo de la segunda para ver una historia realmente buena. Y no porque tenga algunos momentos quiere decir que el producto por sí solo valga la pena. De unos años para acá, Marvel ha demostrado que lo que le importa no es la calidad. Pasaron de los héroes más poderosos del planeta a Avengers Assemble, tratando de adaptarse a lo que las películas estaban ofreciendo. Lo cual nos deja ver un mensaje poderoso: lo que importa no es una buena historia, no son buenos personajes, sino venderte juguetes. Porque eso sí no falta, una nueva línea en el Walmart donde te encuentras a Anya Corazón, a Gwen Stacy, a Miles Morales, etc. En especial porque curiosamente coincidió con la popularidad que generó Into the Spider-Verse. El motivo por el que dejé de hacer los videos semanales y en general de ver la serie es porque me cansé de ver el mismo ritmo en todas y cada una de las ocasiones. De vez en cuando estábamos en un momento dramático increíble y al siguiente ya hacían como que nada de eso había pasado. El personaje de Peter, por ejemplo, cuenta con un desarrollo totalmente nulo, no lo vemos avanzar, cambiar, reflexionar sobre sus habilidades, sobre lo que le había pasado con el tío Ben, ni siquiera de su interacción con otros superhéroes. Y a pesar de que nos lo muestran como un novato que apenas está introduciendo al mundo, referencia al UCM obviamente, tratan de que al mismo tiempo lo veamos como el maestro de Miles Morales y compañía, lo cual en mi opinión es un contraste que no tiene absolutamente cabida dentro de la historia. Por no decir que la calidad de la animación cayó bastante, Ultimate Spider-Man era bonito de ver. De hecho, hay incluso un par de arcos que no solamente los rescato por eso, aparte de la historia. Recuerden cuando salió el Carnage, cuando la ciudad estuvo invadida por simbiontes, los arcos de Ultimate Spider-Man del Spider-Verse, cuando viaja a diferentes dimensiones y se experimentó con diferentes tipos de animación. Eso mínimo tenía un valor visualmente, pero aquí no tenemos nada. Incluso comparado con Spectacular Spider-Man, donde los diseños realmente no eran buenos, pero la historia lo justificaba y el cómo utilizaban el aspecto visual de forma creativa justificaba el por qué tenía que verse así, y en el cómo dentro del estudio de animación de Sony estaban cómodos trabajando así. Acá en cambio no es lo mismo. Comprendo que me escribieron muchas veces que la serie había mejorado en la última temporada. Comprendo que me recomendaron verla y lo hice, chicos. Traté de ver Maximum Venom lo más que pude. La introducción de Mary Jane fue adorable y sin superar otras interpretaciones, la tipa se ganó su lugar como una persona realmente amable y que daba gusto de ver. El problema es que así tenía que ser la serie desde el principio, no en los últimos episodios. Lo que esta historia necesitaba era momentos como cuando Peter realiza un contraste con los cómics y otras versiones cuando él es el que llega a la casa de Mary Jane. Referencias ingeniosas que nos dijeran: dude, esto es como en los cómics, esta tipa me cae bien, quiero saber más de ella. Por ahí hubiéramos iniciado.
Curiosamente, es más o menos el problema que hubo con la serie de 2012, ya que nos traían a cabo y rabo durante toda la temporada y era hasta el final donde veíamos momentos dramáticos, que la historia avanzaba y que el personaje tenía algún tipo de aprendizaje. Es por eso que dejé de ver Marvel's Spider-Man en su tiempo, banda. Por eso les dejé de entregar los videos semanales. Hacía todo lo posible para entregarles un contenido que yo sintiera valiera la pena con los comentarios, pero es que cada semana se volvía repetitivo, no solo para mí, sino para ustedes, ya que lo de la montaña rusa entró por sus oídos más de una vez, ya que los villanos decepcionando más de una vez, ya que Peter siendo reemplazado por sus amigos más de una vez. Hasta ese momento me parecía un mal producto de Spider-Man. Para el final lo podría catalogar como mediocre, casi al nivel de Ultimate Spider-Man, pero esa, siento que mínimo para el final, nos mostró que el viaje, aunque fuera mediocre, había valido un poco más la pena. Y aquí en cambio, ese feeling está totalmente anulado. No sé cuál es el futuro de esta serie, no sé si habrá otra temporada o si la habrán cancelado, y aunque entiendo que estas series están enfocadas a un público infantil buscando vender juguetes, tampoco deben olvidar que este fue el estudio que nos entregó Gravity Falls. Obviamente pueden crear algo mucho más ambicioso y contratar personas que sean buenas para un trabajo que nos llene. Spectacular Spider-Man es difícil que regrese, pero siquiera métanle ganas. Disney se encargó de los héroes más poderosos del planeta, pero esa mentalidad de más juguetes, menos calidad es la que está destruyendo estas series. Y es más que claro que estos tipos son capaces de hacer cosas increíbles, así que espero lo hagan.